Esto es en el nombre del Padre, espacio del Canal 4 Apacible, pensado en el fortalecimiento de la fe de los fieles cristianos que peregrinamos en estas comunidades parroquiales de la Inmaculada y de María Auxiliadora. Hoy saludándolos desde nuestra querida parroquia de la Ermita. La Iglesia no es una ONG, no es una institución más, no es una institución altruista. La Iglesia es la obra de Cristo resucitado. Es uno de los frutos extraordinarios del misterio pascual de Cristo. La Iglesia es una comunidad de creyentes que brota, que nace del costado abierto de Cristo, instituida por nuestro Señor para que fuese a lo largo del tiempo testimonio del misterio pascual y para que prolongara en el tiempo y en la historia los frutos de ese mismo misterio pascual. Este tiempo de la Pascua que estamos viviendo nos recuerda la realidad de la Iglesia y nos pone frente al gran misterio de la Iglesia. Y nos recuerda, como lo hemos dicho, que la Iglesia es una comunidad, la comunidad de creyentes, que la Iglesia es la familia de Dios, a la que el mismo Señor un día quiso instituir y a la que el Señor, en la persona de los apóstoles, confió la tarea de custodiar el depósito de la fe, interpretar el depósito de la fe y transmitir de una manera fiel e íntegra este mismo depósito. La Iglesia así lo ha entendido desde sus orígenes y por eso este repaso que estamos haciendo por la vida de los primeros cristianos, por la vida de la Iglesia en sus orígenes, nos muestra una Iglesia que está cumpliendo la tarea de custodiar fielmente el depósito de la fe, pero también de transmitirlo. Y el verdadero mérito de la Iglesia en estos primeros tiempos, aunque así ha sido a lo largo de la historia, es predicar el Evangelio en medio de obstáculos, en medio de crisis, desafiando a poderosos enemigos como ha tenido la Iglesia a lo largo de su historia. Muchos de ellos que han querido acabarla, que han querido silenciar la voz de la Iglesia y que incluso persiguiendo a los cristianos, dando muerte a los cristianos, han considerado que está firmado o sellado el fracaso de la Iglesia. Pero qué equivocados han estado al pensar que la Iglesia es obra humana y no obra divina como nosotros lo creemos y como nosotros mismos lo hemos confirmado. Porque la experiencia así nos lo enseña, así nos lo muestra. Que esta Iglesia a la que hoy pertenecemos, que ha pasado a lo largo de estos 2000 años de historia por múltiples dificultades, que ha tenido que desafiar los más grandes poderes de este mundo, pues sigue ahí en pie, sigue cumpliendo la tarea, sigue desempeñando el ministerio de la evangelización que el mismo Señor le ha confiado. ¿Por qué la Iglesia ha logrado superar todos estos obstáculos? Porque la Iglesia no ha desaparecido, considerando que ha tenido tantos y tan poderosos enemigos que han querido extinguirla, porque la anima el Espíritu de Cristo resucitado. Ese Espíritu que desciende en Pentecostés, Espíritu que desciende para quedarse en la Iglesia, para acompañar al pueblo cristiano y para consagrar a cada cristiano y ayudándole a cumplir con la tarea que el Señor le ha confiado y con la propia tarea bautismal, anunciar el Evangelio. Es preciosa la Iglesia, mis amigos, a pesar de que hay tantos que hablan mal de la Iglesia, a pesar de que hay tantos que la juzgan, que la critican, a pesar de que hay tantos que con palabras tan duras y blasfemas hablan mal de la Iglesia, para nosotros es extraordinario poder decir que somos hijos de la Iglesia, que hacemos parte de la comunidad cristiana, que hoy hacemos parte de esta misma Iglesia que fundó Cristo con su misterio pascual. Esta misma Iglesia que consagró el Señor en Pentecostés con el envío del Espíritu y esta misma Iglesia que se fue también consagrando y consolidando con la sangre de tantos cristianos que fueron sacrificados, que murieron mártires, que sellaron el testimonio de su vida con el derramamiento de su sangre. Alabado sea Dios porque nos ha hecho cristianos, porque nos ha hecho hijos y miembros de su Iglesia. A todos ustedes gracias, que el Señor les bendiga.
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Reciban un saludo en el Señor. El día de hoy vamos a hablar de una super santa. Esa santa es considerada el don de nuestro siglo. Esa santa es Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska es a quien Dios le revela la devoción de nuestro Señor Jesús de la Divina Misericordia, el cual celebramos el segundo domingo de Pascua, que fue instituido por el Papa San Juan Pablo II. Bueno, Santa Faustina nace en Polonia el 25 de agosto de 1905 en una familia de 10 hermanos. Ella es la tercera y bueno, es una familia que tenía una devoción muy especial por Jesús, una familia con buenos principios, con mucho amor en su familia, mucha disciplina y pues obviamente ella recibió de ella ese fervor desde muy pequeña. Era una niña que tenía una unión muy especial con Dios y desde muy pequeñita ella empezó a tener un encuentro íntimo con el Señor. Se dice que más o menos entre los 5 y 6 años ella se despertaba a medianoche a orar y decía que era su santo ángel de la guarda quien le decía que orara. Santa Faustina pues en su corazón empieza a sentir el deseo de ser religiosa y se lo pone a sus papás en varias ocasiones. Sin embargo, sus papás siempre le decían que no era lo que ellos consideraban que era para ella. Y dice en su diario que ella al final se entregó a los placeres de la vida y se fue a trabajar pues en casas de hogar y se dice que en una ocasión se fue a un baile y en ese baile ella vio a Jesús. Jesús se le presentó sangrado, coronado, sin sus vestiduras, ya despojado de sus vestiduras y le dijo a Santa Faustina que hasta cuándo lo iba a hacer sufrir, que hasta cuándo le iba a ser infiel. Y eso tocó muchísimo el corazón de Santa Faustina. Ella se llamaba pues Elena Kowalska y fue corriendo pues como a un lugar de oración, fue a una capilla y allá le oró al Señor y le dijo que ella haría lo que él le dijera y él le dijo que debería ir a un monasterio en un lugar específico. Ella resolvió todas las situaciones pues que tenía pendientes y viajó y empezó a buscar un monasterio, un convento. Muchos le cerraron la puerta, finalmente llegó pues como a una casa donde una señora que recogía pues como o albergaba a ciertas personas en su casa y poco a poco fue buscando y buscando hasta que finalmente llegó a un monasterio que eran las hermanas de la Divina Misericordia y se presenta pues, le cuenta la historia de lo que le había pasado y la hermana directora pues del lugar le dice que fuera al sagrario a preguntarle a Jesús si él lo quería tener ahí y como ella tenía una conversación íntima con Dios, Jesús le dijo que sí, que ese era el lugar en donde ella debía estar. Entonces ella no tenía dote, le tocó trabajar durante 2 años aproximadamente para conseguir su dote y poder ingresar al monasterio y ella se destacó pues por hacer todas las labores con mucho amor, con mucha entrega, le ayudaba a las hermanas pues que no podían hacer bien sus labores ya de pronto por su edad avanzada. Y bueno, finalmente pues ella, Dios le muestra el cielo, le muestra el purgatorio, le muestra el infierno y le regala este regalo tan maravilloso que es la devoción a la Divina Misericordia. La invitación es para que conozcamos un poco más de esta santa, una santa que si bien es del siglo pasado, tiene mucho nombramiento en la actualidad y el Señor quiere que lo conozcamos así, como un Dios de misericordia. Y después de Dios, nadie como María. Cordial y fraterno saludo a todos ustedes, queridos amigos que sintonizan a Apacibol Canal 4, este programa en nombre del Padre. A todos una cordial bienvenida. Como siempre, hemos de buscar la palabra de Dios, que es la palabra que da vida.
la palabra que ilumina el caminar de nuestra existencia. En estos tiempos de Pascua, que son tiempos de esperanza, de alegría, de vida nueva, nos cae muy bien que retomemos algún capítulo del libro del Apocalipsis, un libro que para muchas personas origina un poco de temor, porque creen que lo que allí se dice es lo que va a pasar en el fin del mundo. Eso es un mito, no es eso así. Por el contrario, es todo un texto de revelación que obedece a la lectura de una época dura de las comunidades cristianas, al principio, pero que no solamente es al principio, es la situación que la comunidad cristiana debe enfrentar en todo momento. Y por eso el mensaje del texto del Apocalipsis, por encima de todo, es un mensaje de esperanza. Los invito a que escuchemos en el capítulo 21. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios, que compartirá con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, ellos serán su pueblo, y Él, Dios con ellos, será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo habrá pasado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Son palabras de esperanza. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque todo esto hay que mirarlo a la luz del misterio de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Misterio que nos hace entender que ha sido vencida la muerte, que ha sido vencido el pecado, que ha sido vencido el mal y el demonio. Ya no reina más, porque se ha implantado el verdadero reinado de Dios con Jesucristo su Hijo. Y la nueva Jerusalén hace referencia ¿a qué? A la comunidad cristiana que está brotando en medio de sufrimientos, claro que sí, persecuciones, porque al principio fue muy dura la situación de las primeras comunidades cristianas, como pareciera que se está viviendo hoy en día también. Lo que sucede es que nos vamos acomodando a la realidad y no tenemos el dinamismo misionero y la audacia para hacer presente al Señor, y nos acomodamos. Pero que hay persecuciones, claro que sí. Pero en medio de esa lucha está por encima de todo esto. Esta es la morada de Dios entre los hombres. Dios mora con nosotros, habita entre nosotros. Él es el Dios con nosotros y nosotros somos su pueblo. Y si Dios está presente, ¿qué puede faltar? ¿Qué temores hay? Él camina con nosotros haciendo historia, renovándonos y renovándolo todo. Si nos ponemos a analizar las realidades que vivimos, encontramos que muchas de ellas son caducas, pesadas, difíciles, a veces desesperantes. Estamos llegando en nuestra sociedad a límites muy delicados. El tema del suicidio, el tema de los síntomas depresivos en tantas personas. ¿Y eso obedece a qué? Obedece a que esta sociedad del bienestar es realmente la respuesta.
obedece a que hemos creído que la sociedad del bienestar, que centra todo en las cosas materiales, en el dinero, en el poder, creemos que eso es suficiente y nos distraemos con eso. Pero no lo es, porque la conciencia del ser humano, nuestra propia dignidad, el principio de espiritualidad que hay en nosotros, no lo podemos engañar. Y Jesús ha venido a recuperar eso en nosotros, para que tengamos la esperanza de que hay novedad, de que lo viejo puede pasar. ¿Y qué es lo viejo? El pesimismo, la ambición, el odio, el resentimiento, la violencia. Eso es lo viejo y eso tiene que pasar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que inicie la nueva Jerusalén. La Jerusalén es la ciudad de los que creen en Dios, de los que cumplen sus mandatos, de los que implantan el reino del amor, del respeto, de la dignidad, del perdón, de la reconciliación en el mundo. Esa es la nueva Jerusalén que nos corresponde a nosotros como comunidad creyente hacerla realidad, porque Dios está con nosotros. ¿Sí? Esta es la morada y Dios será su Dios y estará con ellos eternamente. Pues bien, hermanos, me parece como importante que dejemos volar nuestra imaginación, que dejemos levantar nuestra esperanza, porque es posible un mundo nuevo, es posible una familia nueva. Esto es bien importante, una familia conforme al querer de Dios, en donde haya fidelidad, donde haya respeto, dignidad por cada ser humano, ¿sí? Donde el amor sea realmente el artífice de esa comunidad. Pero ¿por qué le apostamos a lo viejo? ¿Por qué le apostamos al resentimiento, a la intolerancia? ¿Por qué le apostamos a la infidelidad? No, eso es lo viejo y eso no sirve, eso nos mantiene frustrados. La propuesta del Señor resucitado es cielo nuevo y tierra nueva.